Es un gusto, para mí es un gusto estar con ustedes. En primer lugar, como es de estilo, corresponde agradecer a mi querido amigo Francisco, que ustedes escuchaban, nos conocemos desde hace más de 10 años, conocimos en Lima, al cual aprecio mucho y que tiene una capacidad organizativa muy importante, porque todas estas cosas salen de él esencialmente. Es así, por ejemplo, que coordinó la obra sobre historia constitucional del uso Iberoamérica, que es una obra muy buena y que nos permite observar toda la historia constitucional. En segundo lugar, tengo que agradecer especialmente a la Universidad de Murcia. Sin duda, nos prestigia muy especialmente estar conversando con ustedes en este foro, en esta tribuna. Y en segundo lugar, debo agradecer muy especialmente, más aún todavía, la presencia de ustedes que nos dan una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, que es sus tiempos. El tiempo. Yo, Pancho hacía referencia al Manual de Derecho Constitucional y Administrativo, que yo le obsequié en Lima, me acuerdo. Pero ya eso ha evolucionado, Pancho. Ya voy por un tratado en su segunda edición, que oportunamente te enviaré. Qué bien. Dios mediante. Qué bien. Te enviaré. Uruguay, el tema que nos convoca hoy es muy claro, y es el tema de las circunstancias cómo se manejó el tema de la pandemia desde el punto de vista de las instituciones políticas, etcétera, en cada uno de nuestros países. Uruguay es una república con aproximadamente 180.000 kilómetros cuadrados, 3.300.000 habitantes. Tiene un sistema de gobierno semipresidencial. El presidente es el jefe de gobierno y el jefe de Estado. Es un tema que se discute acá en la doctrina, pero yo no tengo duda que si aplicamos el principio de realidad o vemos el derecho desde el punto de vista de la realidad, en Uruguay el presidente de la República es elegido directamente y él elige a los ministros. Por tanto, no hay duda de que él también los puede sacar y que los puede destituir o pedir la renuncia. Y por tal motivo es el jefe de gobierno. Es un país, además, que ustedes tal vez conozcan ese viejo dicho. Uruguay fue catalogado como la Suiza de América, se dijo en su momento. Y ello en virtud de una serie de características propias del país. Es un país con una extensión territorial que les acabo de decir. No tenemos terremotos, no tenemos, gracias a Dios, no tenemos terremotos, no tenemos ningún cataclismo. Un clima marítimo y muy buenas carreteras. Todo esto que estoy diciendo es muy importante a los efectos de ver cómo se manejó el tema del coronavirus en Uruguay. El tema de las carreteras, el tema de que no existen cordilleras, es un país llano, la máxima altura son 500 y algo de metros, ha hecho que se pudiera manejar de una manera muy especial. En lo que tiene que ver
con la situación política del país, es muy importante destacar, para aquellos que no lo sepan, que Uruguay cambió el gobierno el 1 de marzo del 2020. 1 de marzo del 2020. Pero no solamente cambió de gobierno, sino que cambió de partido político en el gobierno. Sin desmedro de Ortega y Gasset, vamos a decir que la izquierda dejó el gobierno y el centro tomó el gobierno. Y digo Ortega y Gasset por su vieja frase de que los que distinguen entre izquierda y derecha son paralíticos mentales, más o menos dice Ortega y Gasset. Sin desmedro de que ustedes distingan entre izquierda y derecha, porque es algo bastante cómodo de hacer, aunque nadie es puramente de izquierda o puramente de derecha generalmente. Cambiamos el gobierno, cambiamos el partido político en el gobierno. Uruguay siempre fue una democracia, salvo excepciones. Tuvimos que soportar una dictadura del 73 al 84 y alguna dictadura en otro momento, pero por algo fuimos la Suiza de América, inclusive esencialmente después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Después los términos de intercambio económico cambiaron y se complicó un poco el tema de la economía. La cosa es que cuando asume el nuevo gobierno, 1 de marzo, a los 12 días, el 13 de marzo, primer caso de coronavirus en Uruguay. En ese momento, el gobierno del país, yo trabajé en la presidencia, en el Parlamento, y estoy muy vinculado a la política, como como casi todos los profesores de Derecho Constitucional. No importa de qué partido soy, y no viene al caso, voy a ser lo más neutro posible en ese sentido, como corresponde a una charla académica, como lo hacemos en la facultad. La cosa es que el gobierno asume y a los 12, 13 días, primer caso de coronavirus. Aquí se estableció lo que se denominó la libertad responsable. Ustedes tal vez se enteraron que Uruguay era uno de los países que manejó mejor al comienzo la pandemia. Tuvimos hasta octubre, noviembre del año pasado, estuvimos muy cómodos. En septiembre del 2020 hubo elecciones para las circunscripciones territoriales. Uruguay es un país unitario, pero con fuerte descentralización territorial. Y hubo unas elecciones. Además, se celebró una marcha muy importante, reivindicativa de determinados derechos, y la cosa que allí comenzó a complicarse. Comenzó a complicarse el tema del coronavirus, y tuvimos un muy fuerte contagio a partir de diciembre hasta hace relativamente poco. En este momento, Uruguay, si no estoy equivocado, es el país que está más vacunado del mundo, uno de los más vacunados del mundo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 3 dosis dadas de coronavirus. Nosotros vacunamos según franjas. A mí me tocaba la vacuna china, Sinovac, por franja etaria. Y ahora a los que nos dimos Sinovac nos dieron Pfizer, una tercera dosis. En estos momentos estamos con muy poco contagio. Y siguiendo con la introducción, como les dije al comienzo, no hubo nunca cuarentena de ningún tipo, sino que se apostó a la libertad responsable. Y así fue como se manejó por el gobierno. ¿Qué es lo importante del tema desde el punto de vista político?
no político-partidario, sino cómo se manejó por los órganos, por el gobierno y por la oposición. En este momento gobierna el Partido Nacional, que es un partido, en Uruguay los partidos abarcan derechas e izquierdas muchas veces, un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, en fin, etcétera. Pero por definición el Partido Nacional es un partido de centro. Y volvió al gobierno después de 30 años. El Frente Amplio, partido de izquierda, un frente popular en sentido ancho, no aquellos frentes populares propugnados por el Partido Comunista en su momento, todos sabemos esto, gobernó durante 15 años. Las relaciones entre los partidos políticos han sido excelentes. El sistema político uruguayo es un sistema político muy responsable. Yo le decía que somos 3 millones y algo. Nosotros nos cruzamos con el presidente de la República, más allá de que yo, por supuesto, que lo conozco, más que lo conozco, como también conocía al anterior, a los frentistas, evidentemente. Prácticamente nuestros presidentes, los senadores, etcétera, andan sin ningún tipo de guardaespaldas. El presidente de la República tiene un pequeño servicio de seguridad. Inclusive antes de asumir, el presidente actual caminaba, hay una foto clásica, digo, que caminaba por Punta del Este, nuestro principal balneario, solo antes de asumir. Caminaba, la calle llama Gorlero, caminaba solito, tranquilo. Es como se lo veía, tal vez, no sé, no puedo afirmar que no hubiera algún guardaespaldas, no sé, a 30 metros, no se veía. Entonces, el sistema político uruguayo ha manejado muy bien el tema. La oposición ha hecho una oposición responsable, sin lugar a dudas, ha opinado sobre las campañas, evidentemente ha marcado sus diferencias, porque en los sistemas políticos no podés tener más que eso, que marcar diferencias. Más allá de que tengas diferencias, se marcan las diferencias y se marcan fuertemente. Marcó diferencias respecto a las campañas de vacunación. El expresidente Tabaré Vázquez del Frente Amplio, médico o oncólogo, había propiciado en su momento, al principio, una cuarentena obligatoria. Luego dijo que no. El expresidente Tabaré Vázquez murió hace muy poco, siendo oncólogo, víctima de esa propia enfermedad. En estos momentos, específicamente, se está trabajando por un diputado del Partido Ecologista Intransigente. Es un partido minoritario y no es despectivo porque solamente tiene un diputado. Es un hecho incontrastable. Se está manejando la posibilidad de realizar una comisión investigadora porque se dice que las vacunas tienen efectos nocivos. Acá en Uruguay, por lo menos, se ha dicho que imantan, o sea, que se te pegan cosas al cuerpo. Después hubo algún contradicho, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez se haga una comisión investigadora respecto del tema en cuestión. Es un tema que veremos cómo se desarrolla. Creo que es relevante decir que Uruguay cuenta en estos momentos con un 170%, o sea, más o menos unos 170
personas vacunadas en 100, más o menos. Ustedes dirán cómo es obvio, es claro, digo. El tema es que yo, por ejemplo, tengo 3 dosis. Entonces, estamos arriba del 70% en general, con 2 dosis, y otros con hasta 3 dosis. Estamos abriendo fronteras. Estamos abriendo fronteras. Y eso es importante. Inclusive está comenzando a volver, las personas están comenzando a volver al fútbol. Sí, es un tema muy importante para nosotros. Yo no sé, lo digo especialmente para los colegas y amigos españoles. Ustedes saben que ustedes también están en eso, pero hace unos días, teníamos, se disputaron los partidos de las eliminatorias. Y estamos comenzando, en ese sentido, a volver a las canchas. Un tema que no es menor. Creo que vamos a esperar a ver qué sucede con la variante Delta. Está ingresando en este momento a Uruguay, está contenido, recién hubo un brote fuerte en un hospital. No, hemos tenido problemas en las cárceles, hemos tenido algún problema en algún geriátrico, pero realmente hemos estado bien. Creo que, en conclusión, y para no estar y robarle más tiempo del debido, el centro es que, sin lugar a dudas, es como nosotros decimos continuamente, es decir, vamos, ¿sí? Vamos. Y el sistema político ha actuado de una forma muy responsable. El presidente Lacalle ha logrado una gran aceptación, inclusive a nivel popular, internacional, y esperando respecto a lo que sucede. En Uruguay, en este momento, hay un referéndum respecto a la ley fundamental, que es la ley que impulsó el gobierno, una ley de urgente consideración. Nosotros no tenemos, Uruguay no tiene decretos, leyes delegados. No tenemos decretos, leyes delegados, ni decretos, leyes de urgencia. Ni decretos, leyes delegados, ni urgencia. Si ustedes observan que un uruguayo habla de un decreto ley, lo hace para manifestar el origen espúreo de la norma. Nosotros llamamos decreto ley a los actos legislativos de los gobiernos de facto, que debieron ser ratificados. Porque evidentemente sucedieron matrimonios, se dictaron determinadas leyes que debían conservarse. Entonces quedan marcados como decretos leyes. Retomando, los gobiernos, cuando asumen, generalmente envían entonces, para poder establecer rápidamente su plan de gobierno, las llamadas leyes de urgente consideración. Son leyes que se envían con declaratoria de urgente consideración, deben ser aprobadas por el Parlamento, pero no se pueden encajonar, como decimos nosotros. Tienen plazos, deben ser consideradas en forma urgente. Allí se envió todo el plan prácticamente de gobierno. Y esa ley, se aprobó la ley 19.924, ha sido impugnada mediante el Instituto de Referéndum, Instituto de Democracia Directa,
en una gran cantidad de artículos, 135 artículos, y probablemente se tenga que celebrar el referéndum aproximadamente en marzo o abril del año que viene. Y en estos momentos se está entrando en esa campaña, en un momento que se está creciendo en los casos, pero muy controladamente. No hay fallecidos hace aproximadamente unos 10 días, 6, 7 días. No hemos tenido muchos y los casos han sido breves. Uruguay es una democracia plena, con partidos políticos responsables, donde se traslada al gobierno sin ningún tipo de inconveniente y tanto el gobierno como la oposición han actuado juntamente en este tema. A tal punto que el presidente de la República llama continuamente a los partidos que integran la coalición de gobierno. Gobierna el Partido Nacional en Uruguay, pero es una coalición de gobierno. Y llama al Frente Amplio continuamente para informarle sobre los asuntos que sean relevantes. Espero haber sido claro, preciso y haber planteado preliminarmente toda la situación en Uruguay, sin ser muy detallista para no cansarlos, porque no tiene sentido que hable si un diputado dijo aquello o lo otro, no tiene sentido. Lo importante sí es que Uruguay es una democracia plena, recién había transmitido el gobierno, además de un partido de izquierda, con partidos, es un partido de izquierda, pero que son muchos partidos a la vez el Frente Amplio. Está el Partido Comunista, está el Partido Socialista marxista, el Partido Socialista no marxista, etc. El Partido Demócrata Cristiano inclusive está allí, y se lo transfirió a un partido de centro y no hubo ningún tipo de problema. Democracia plena y esperando poder pronto encontrarnos en algún congreso nuevamente, Pancho, como nos encontramos, y desde ya, vuelvo a repetir, estoy a vuestra disposición si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Francisco. Gracias a la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias a usted, querido profesor Flores Dasquevicius, por su lección magistral, por haber asumido el desafío intelectual muy importante de haber constreñido en un cuarto de hora toda la evolución del coronavirus en su país, en Uruguay, y de verdad muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, que insisto una vez más, prestigia nuestro curso de la Universidad del Mar en su 6ª edición, Retos del Sistema Político. Muchísimas gracias. Y